Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores transmitiendo desde Melbourne, Victoria, Australia. Hoy celebramos este Sabbat, el día de que cuando nuestro Señor Jesús tomó el bautismo de manos de su pariente Juan el Bautista. Está escrito en los tres evangelios sinópticos y la cita que yo escogí fue la más antigua, la que tiene menos añadiduras, y es en Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11. La pueden leer ustedes y básicamente dice que llegado el momento Jesús se acercó a Juan para recibir el bautismo que él venía practicando en su ministerio y que al salir de las aguas Dios desde el cielo habló y dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre nuestro Señor Jesús, y desde ese día empezó su vida pública. El bautismo que Juan llevaba a cabo no era otra cosa que se conoce entre los judíos de aquel tiempo y aún hoy como el mikvah, que es el lavamiento ritual que representa el perdón de Dios en tu vida cuando eres un converso al judaísmo o cuando eres un judío que vive una vida disipada y que quiere volver a Dios, a vivir de acuerdo a su voluntad. Bajas a un pozo de agua. En ese tiempo lo que usaba Juan era agua fría corriente del río Jordán, que es donde se bautizó Jesús. Pero luego hicieron fuentes en las sinagogas y consistía en que tú bajabas, después de confesar tus pecados, libremente a la congregación y te sumergías por completo debajo de esa agua y volvías a salir. Es por eso que el bautismo cristiano, el cual desciende de esta práctica judía del mikvah, requiere un sumergimiento total. El echar un poquito de agua en la cabeza no cumple con el ritual. Y eso representa de que uno ha sido lavado de pies a cabeza de toda culpa por parte de Dios y nace nuevamente a una nueva vida. Tanto el converso del judaísmo como judío, de haber sido pagano, o aquel judío arrepentido que vuelve a Dios como una nueva criatura, como un nuevo sirviente de nuestro Señor Dios. Y es lo que Jesús hizo. Al hacer esto, Jesús estaba aprobando el ministerio de Juan. Porque ¿qué hubiera sido si él hubiera aparecido en su ministerio y Juan dijera: ese es aquel de quien os hablé? Y Juan ni siquiera se hubiera acercado a decirle hola. Perdón, Jesús no se hubiera acercado ni siquiera a decirle hola, Juan. Eso hubiera desacreditado el ministerio de Juan. Sin embargo, al irlo a ver, con esa acción de recibir el bautismo que Juan predicaba de él, ese lavamiento supuesto del perdón de Dios, estaba testificando que el ministerio de Juan tenía origen divino, que no era una cosa que se le había ocurrido a él simplemente, sino que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Y no solamente esto, sino que le da una aceptación dentro de su ministerio, Jesús, como parte inicial, porque a partir de ese momento él es ungido especialmente con el Espíritu Santo y empieza su vida pública. Ahora, cuando decimos de que fue ungido con el Espíritu Santo, no significa que Jesús no haya tenido el Espíritu Santo antes. Jesús fue lleno del Espíritu Santo desde que era un embrión en el vientre de María, porque era hijo del Altísimo. Y él todo el tiempo vivía lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando él va a cumplir con el llamado de Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dice: no soy yo quien debe bautizarte, sino que deberías bautizarme tú a mí, porque tú eres el Hijo de Dios, yo soy un pecador, como todos, un ser humano común y corriente. Y Jesús le dijo: cumplamos lo que debemos hacer. De tal manera que fue un acto simbólico del lavamiento de sus supuestas culpas delante de Dios, que pues no las tenía. No, Jesús no necesitaba esto. Y al descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, no significa que lo recibía por primera vez, sino de que Dios estaba ungiéndolo de una manera especial, como para iniciar el ministerio por el cual Él vino a este mundo. Y bueno, allí del Espíritu Santo lo lleva a ser tentado en el desierto, y bueno, ahí empieza la vida pública de nuestro Señor Jesús. Pero a todo esto, ¿qué viene para significar a nosotros hoy en día esto? Que Jesús encomendó dentro de su ministerio dos ordenanzas, es decir, dos ceremonias sagradas. El bautismo,
que consiste igual a esto, en ser sumergido en agua, que simboliza la fe en Dios, el arrepentimiento de una vida en pecado y el nacer a una nueva vida en Dios, siguiendo sus mandamientos, haciendo su voluntad. Cuando uno desciende dentro del agua, muere esa vida de pecado, y cuando sale, resucita a una nueva vida en Dios, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, quien mandó este sacramento. Y luego, posteriormente, también enseña el celebrar la Santa Cena, donde uno conmemora la vida y las enseñanzas de Jesús, su muerte y su resurrección, que al final es todo para la gloria de Dios Padre Todopoderoso, porque Él es el que hizo toda esta obra de principio a final a través de la persona de Jesús. Pero nosotros los cristianos, cuando nos bautizamos, si hay alguien en el mundo que quiere llamarse cristiano y decir que sigue a Jesús, tiene que bautizarse. Porque si sigues a Jesús, tienes que cumplir lo que Él mandó. Y si bien es cierto que el agua en sí misma no es la que salva, porque el agua pues obviamente no te limpia pecados. Si tú vas al bautismo sin creer en Dios, sigues pecado, sigues con pecado en ti. Si vas al bautismo y rechazas a Jesús como un mentiroso porque no lo crees en Él, lo que sea, estás también viviendo en pecado. Y si vas creyendo en Dios, creyendo en Jesús, y sin ninguna intención alguna de salir del pecado en que vives, sino que planeas continuar tu vida pagana normal, sigues en pecado. Y por el contrario, si no hubieras sido bautizado y cumples con la voluntad de Dios, crees en Jesús, serás perdonado de todas tus culpas por tu arrepentimiento, porque es el arrepentimiento y la fe lo que salva al pecador. Lo que es importante, más que el rito del bautismo, es cumplir con las promesas del bautismo, que uno renuncia al mal, renuncia a servir el mal, que cree en Dios Todopoderoso, que cree en Jesús, que cree en el Espíritu Santo y que cree en cumplir los mandamientos de Dios. Porque al final, cuando muramos y estemos delante de Dios, bautizados o no, si hemos vivido una vida sin fe, sin arrepentimiento, y hemos muerto así y nos presentamos así delante de nuestro Padre Celestial, seremos condenados al infierno, nos hayamos bautizado o no. Y de la misma manera, nos hayamos bautizado o no, si vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, intentando siempre, aún si no podemos ser perfectos, pero intentando constantemente todos los días de nuestras vidas el vivir de acuerdo a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Si morimos en ese arrepentimiento, nuestro Señor nos absolverá de toda culpa y seremos admitidos en su presencia. Porque lo que importa es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así empezó nuestro Señor Jesucristo su prédica: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Espero pues, amados hermanos, que meditemos en el significado del bautismo de Jesús y cumplamos con lo cual Él vino a hacer en este mundo, es volvernos de nuestros caminos malvados y errados al camino verdadero de Dios, de acuerdo a como Él lo enseñó. Por eso Él se llama a sí mismo el camino, la verdad y la vida, porque a través de lo que Él predicó y mostró en su ejemplo de vida, es que podemos hallar el camino, la verdad a la vida que está en nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, Yahvé de los cielos. Dios te bendiga, queridos hermanos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.